22 vamos a leer del 1 al 14. Amén. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon a los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grana del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Muy bien, nosotros vemos la historia de Moab y la historia de Israel en el tiempo de Balac. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que está escrito, todo lo que queda registrado, es un tipo de todo lo que nosotros tenemos que vivir, o de lo que nosotros vamos a seguir viviendo. La palabra de Dios nos muestra que hay una rueda de la voluntad de Dios. Se le considera como la rueda tifa. En esa rueda que va girando de la voluntad de Dios, nos muestra que solamente la historia de la Biblia solamente está girando para que en un momento nosotros seamos probados por las mismas situaciones que fueron probados los que nos precedieron, los que estuvieron antes. Toda la historia bíblica nosotros debemos entender que es una parte nuestra, que nosotros tenemos que vivir, que nosotros vamos a experimentar, que nosotros vamos a ser probados en ello. El libro de Isaías marca claramente en las profecías todo lo que nosotros hacemos conforme a la historia, conforme a la Biblia, todas las pruebas claras que son marcadas en nosotros. El libro de Isaías no es más que la parte profética del futuro en el Antiguo Testamento. Nosotros nos damos cuenta que 400 años antes de que Roma inventara la crucifixión, Isaías la profetizó. Isaías profetizó que el Señor Jesús iba a ser muerto en un madero y iba a ser maldito como los que eran muertos en el madero, dice Isaías. Y solamente aquellos que habían sido asesinos o aquellos que habían sido malvados eran los que eran muertos en el madero. No había otro tipo de castigo en los romanos para ellos. Mucho antes de que se instituyera Roma, Isaías ya lo había profetizado. Mucho antes de que vinieran los carros, estos carros que nosotros vemos, que van con luces y que van en base a motor, Isaías también los profetizó. Isaías hablaba de carros con antorchas encendidas que corrían, dice, como volando. Nosotros entendemos muchas cosas, no son claras por el hecho de que no son de su tiempo. De Isaías él no comprende, no sabe cómo explicarlas, porque no hay nada como eso en ese momento. Pero Isaías profetizó tanto el futuro como el pasado y el presente en ese tiempo. Esa enseñanza muestra una base fundamental en la Escritura, que Dios es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que va a ser el mismo mañana. Cuando marca esa palabra es en hebreo, nos marca el estado del tiempo actual. El pasado va a ser hoy y el futuro también es ahora. El ataque espiritual pasado que nos preceden, que fueron vencidos los que estaban detrás de nosotros lo vamos a tener que vivir. Como está registrado que ellos vencieron, también nosotros lo vamos a vivir. ¿A qué se refiere con eso? La Escritura
El ejemplo de la escritura pasada es nuestro manual de supervivencia en la iglesia, en el futuro. Si nosotros desconocemos cómo vencieron los antiguos, nosotros no vamos a saber cómo vencer ahora. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando Pablo comienza a escribir la escritura y comienza a mencionar en base a su conocimiento, su conocimiento de la escritura, porque él era fariseo de fariseos, cómo los hermanos habían establecido la iglesia. El éxito de Pablo fue en base al conocimiento bíblico que él tenía, el conocimiento puro que él tenía, el conocimiento de la escritura que él tenía. No había otro éxito más que el saber cómo cambiaban los tiempos en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que conforme los tiempos iban cambiando, había una acción que el Señor mismo había establecido en la Escritura para enfrentar el tiempo. Él sabía que en la Escritura estaba escrita la victoria del futuro. Nosotros nos damos cuenta cómo Pablo pudo vencer todas las cosas que se le venían enfrente para poder establecer la iglesia de ese tiempo. No era magia, realmente era poder divino ya escrito, era la misma escritura ya escrita. Ahorita a nosotros como cristianos se nos es difícil establecer una iglesia y establecer la iglesia en nuestro corazón por el desconocimiento que tenemos de las escrituras, porque nosotros no conocemos, no sabemos ni cuándo nos ataca el enemigo, no sabemos cuándo somos nosotros, no sabemos cuándo es el mundo. Realmente no sabemos, solamente de repente decimos, nos sentimos mal y todo se viene abajo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de tus emociones? ¿Qué dice la palabra de Dios de tus sentimientos? ¿Cómo se marca? ¿Cómo se vence? El libro de Eclesiastés nos marca que todo lo que nosotros vivimos debajo del cielo, dice que todo lo que está debajo del cielo ya está escrito en la palabra de Dios. Lo marca así. Entonces, ¿cómo se puede vencer? ¿Cómo se pueden vencer las situaciones de la vida? Si no es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, yo como cristiano, ¿qué tan conocedor soy de la palabra de Dios? Regularmente nosotros como cristianos nos enfocamos en las promesas que creemos que nos fortalecen y que nos alimentan. Es como cuando alguien nos pone un manjar de la palabra de Dios y comemos lo más sabroso, lo que más nos gusta. Esto sí me gusta, pero esto no me gusta. Esto sí me agrada, pero esto no me agrada. Pero los niños no pueden vivir de dulces y tampoco pueden vivir de pura verdura. Y por el contrario, tampoco pueden vivir de pura carne. Tiene que haber un complemento perfecto, tiene que haber un equilibrio para que la gente sea sana. Un equilibrio perfecto. Y en la palabra de Dios viene ese equilibrio. Vienen tiempos de tristeza, vienen tiempos de muerte, vienen tiempos de alegría, vienen tiempos de bendición y vienen tiempos de escasez. Y en todo está escrita la victoria en la palabra de Dios. Están escritos ejemplos de gente que han vencido y ejemplos de gente que se ha rendido. Y está escrito. Pero nosotros, como gente de libre decisión, decidimos creer. Por ejemplo, si alguien me cuenta una historia triste, yo la hago a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero estar triste. Porque yo no quiero sufrir. Si alguien me cuenta una historia de pobreza, no, yo la hago a un lado porque yo quiero el Dios de la riqueza. Porque yo no quiero ser pobre. Si alguien me cuenta una historia de traición, yo también la hago a un lado. Porque yo no quiero ser traicionado. ¿Por qué? Porque yo decido escoger qué parte creo yo que necesito comer. Usted le puede preguntar a sus hijos qué quieren comer. ¿Y qué cree que le van a decir? Pizza. ¿Qué otra cosa le pueden decir? Comida china. Dulces. Dulces. La pregunta es, ¿qué pasaría si comieran constantemente pizza y dulces? ¿Se les van a morir? Se van a morir. Se les van a desarrollar millones de enfermedades y se van a morir. Se van a caer sus dientes. ¿Por qué? Porque justamente las verduras que no les gustan.
son necesarias para crecer. Las papas. Porque justamente lo que ellos sienten que es malo es bien necesario. Entonces en la palabra de Dios vienen estas palabras preventivas y vienen esas palabras correctivas. Nosotros vemos, por ejemplo, la corrección, cómo Dios la marca. La mayoría de nosotros se corre la corrección. La mayoría de nosotros no le gustaría ser corregido. Es más, ahorita la corrección está satanizada. Ahorita, si usted corrige a sus hijos tienen la libertad de hablarle al gobierno y decirle, ¿sabes qué? Mis papás tienen un abuso sobre de mí. Hay abusos que no son físicos, pero son abusos verbales. Y todavía tienen unos abusos que son abusos emocionales. A lo mejor no le pega, no le grita, pero lo desprecia. Y es un abuso emocional y ellos pueden reportarlo. Y uno dice, ¿y la corrección? La palabra de Dios marca en el libro de Proverbios que la corrección marca, que la corrección rompe y que la corrección hiere. La palabra del Señor en Proverbios dice, el látigo es para el caballo. La vara, dice, el palo, dice, es para la espalda, para el burro. Dice, pero la vara de corrección es para las espaldas del necio. Lo marca. Y nosotros vemos que el Señor marca una corrección distinta a la que nosotros, en nuestro gusto, llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, cristianos, que abrazamos el tipo de corrección del mundo, creyendo que somos modernos, estamos destinados a la muerte del mundo. Yo, cristiano, que abrazo el tipo de corrección del mundo, porque yo digo, tengo que ser moderno, ya tengo que quitar el tiempo de antaño, yo estoy destinado a morir o a caer en el pozo en donde todos están cayendo. Sorprendentemente, la palabra de Dios dice que en ella, en la corrección, lo que trae, dice que es la sabiduría. Una de las cosas que marca claramente es que dice que la persona que es corregida es una persona sabia, una persona que sabe que hay límites, una persona que conoce hasta dónde está su voluntad y hasta dónde está la autoridad de los padres. Esa corrección al inicio es dolorosa. Es dolorosa. ¿Por qué? Porque no me permite hacer lo que yo quiero. Es dolorosa porque me enseña a sujetarme. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la palabra de Dios menciona mucho la corrección de Jehová. Menciona mucho la corrección de Dios y la pone como un simiente en nosotros. Y menciona a Él, Padre que ama, corrige a su hijo. Dice, Padre que ama, corrige a su hijo. Y Él se menciona como un Dios de amor. Él no se menciona como un Dios malvado. Nosotros como cristianos tenemos que saber elegir en cuestión a Dios lo que queremos y lo que no queremos. Cómo vamos a caminar y cómo no tenemos que caminar. Nosotros como cristianos tenemos que estar atentos al llamado espiritual del Espíritu Santo. Pero déjenme decirles que hay una burla de Satanás para nosotros los cristianos. Dice que primero nosotros como cristianos perdemos toda nuestra fuerza en el mundo. Dice que nosotros en el mundo damos toda nuestra fuerza, damos todo nuestro tiempo, damos toda nuestra esperanza, damos todo lo que tenemos. Y ya cuando somos ancianos, ya cuando no tenemos fuerza, venimos y nos sujetamos a Dios. Menciona, dice, ya cuando no hay nada, es cuando nosotros decimos sujetarnos. Y eso es algo que el Señor, realmente más que una bendición, es una ofensa para Él. ¿Por qué? Porque el Señor marca nuestra permanencia eterna. Él marca nuestra resistencia en la iglesia.
la misma resistencia que Él tiene hacia nosotros. Porque la palabra de Dios nos habla y nos dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te he soportado con misericordia. Y ama de esa resistencia que Él tiene hacia nuestro corazón. El día sábado platicaba con un hermano y él me decía, yo pensé que me iba a pasar lo mismo que a Sansón. Tuve unas pruebas muy fuertes, dice, y yo pensé que me iba a pasar lo mismo que a Sansón. Yo dije, lo voy a hacer de nuevo, ya he salido antes. Y lo voy a hacer nuevamente, ya he salido antes. Dice, pero esta última vez que lo intenté, que intenté hacer lo mismo de lo que ya me había escapado, me topé con Dios. Dice, me topé con Dios y entonces pude entender que era lo que tenía para mí. Y uno se pone a pensar y dice, ok, a ver, entendamos esto. Cuando el Señor marca esa parte que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia, se refiere a esa permanencia, a esa permanencia que Él tiene con nosotros, esa resistencia espiritual que Él tiene hacia nuestra vida. Esa fuerza que se renueva cada mañana, dice, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana se presenta su fidelidad. ¿A qué se refiere con eso? La resistencia de hoy es un perdón del ayer. El que hoy el Señor esté con nosotros significa que ayer nos perdonó. Significa que ayer nos transformó. Significa que ayer nos tocó. Quiere decir que no es un regalo. Es la resistencia de Dios. Es la fuerza de Dios. A nosotros como cristianos se nos invita no solo a conocer la palabra de Dios, sino a vivir la resistencia de la palabra de Dios. Todas las cosas que están escritas, todas las cosas que están escritas, usted va a ser probado en cada una de ellas. En todas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted va a ser probado. Pero ¿qué cree? La solución también la tiene la misma palabra de Dios. El libro de Malaquías enseña que en los rayos de salvación de Dios dice que en una trae juicio, pero en el otro lado trae verdad. Quiere decir que el mismo látigo que nos hiere es el mismo látigo que va a abrir nuestro entendimiento para entender el plan de Dios. Que el mismo látigo que nos castiga, la misma puerta que es la salida, es la misma puerta de entrada. Eso es algo bien claro que nosotros tenemos que entender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Si nosotros no entendemos estos principios básicos, siempre nos vamos a estar topando con pared, siempre. Va a ser usted como los muertos del libro de El progreso del peregrino, que dice que ponían a los cristianos que iban rumbo a la ciudad santa en un panteón y ellos iban caminando y se tropezaban con las tumbas, pero ellos pensaban que iban caminando, pero sin embargo caían, en cada tumba que caminaban caían, porque ya no tenían los ojos. El gigante de desesperación les había arrancado los ojos y los había hecho caminar entre tumbas. Una de las características de ese libro es que dice que efectivamente el gigante estaba en una brecha en donde iba a la ciudad santa y en una brecha en donde dicen que el camino que iba a la ciudad santa tenía que pasar por un valle que se le conocía como el Valle de la Sombra y la Muerte. Y el camino que iba para la ciudad santa que el peregrino escogió fue un camino fácil. Entonces él dijo, ¿por qué voy a seguir el camino del Valle de Sombra y de Muerte si puedo caminar por aquí? Y decidió desviarse. Pero en ese desvío estaba el gigante. Y el gigante, en ese desvío, tomaba a los peregrinos, se los llevaba cautivos y después de llevárselos cautivos, les sacaba los ojos y los ponía a caminar entre tumbas. Los peregrinos estaban vivos, caminaban,
pero estaban ciegos. Y siempre que caminaban, se topaban y caían. Y veían a muchos peregrinos que habían querido ir a la ciudad santa, caminando y cayéndose, caminando y cayéndose, caminando y cayéndose, caminando y cayéndose. Cuando Juan Bunyan escribe ese libro del progreso del peregrino, él menciona que al momento de que el gigante de desesperación toma al peregrino, el rollo que representa la salvación, que era la invitación para poder entrar a la ciudad celestial, se le había caído al peregrino. De hecho, cuando el gigante de desesperación lo encierra en una cueva o lo encierra como en una cárcel, como en una jaula, para poder sacarlo después y castigarlo, dice que el peregrino comienza a buscar su rollo y se comienza a dar cuenta que ya no lo trae. Entonces él comienza a llorar y comienza a decirle: Señor, me equivoqué, perdí el rollo, me equivoqué, perdí el rollo. Y Evangelista, que es quien le dio el rollo, se le aparece y le dice: sí, efectivamente perdiste el rollo. Y él lo traía. Entonces el peregrino le dice: es que yo ya no quiero estar aquí encadenado en esta cárcel. Y Evangelista le dice: aquí está el rollo. Pero al momento de dar el rollo, toma al peregrino, lo voltea y saca una vara y le da 1, 2, 3 y le da el rollo. Peregrino toma el rollo, es libre, lo ayuda a escapar Evangelista y se va. Cuando marca eso Juan Bunyan, deberían de conseguir ese libro, buscarlo por internet. Cuando marca eso Juan Bunyan, él marca exactamente esto que les estoy diciendo de Malaquías. Dice que en sus rayos trae juicio, pero también en sus rayos trae sanidad. Lo mismo que a nosotros nos destruye, es lo mismo que a nosotros nos hace avanzar. Lo mismo que a nosotros nos castiga o que nos hace que tengamos un castigo, es lo mismo que nos bendice. Pero quienes deben de entenderlo son aquellos que confían en el Señor. La palabra no es para todos. La palabra es para aquellos que la abrazan y que creen en ella. La palabra de vida, la que está ungida por el Espíritu Santo, la que viene del Padre, es para aquellos que están dispuestos a vivirla, no es para todos. Y así como en todos tenemos la libertad de decidir lo que tengamos, lo que vayamos a hacer. Todos la tenemos, todos somos libres de decidir. Pero debemos de entender esta parte fundamental. Tarde o temprano tendrás que pasar por esto nuevamente. Tarde o temprano la prueba va a venir a tus pies, y si tú no vas venciendo la prueba conforme llega a ti, tú no la vences, la próxima vez probablemente ya no te detengas. O quién sabe si tú puedas seguir adelante, porque así lo marca la Escritura. Cuando el libro de Números 22 marca a Balaam y menciona a Moab, nosotros entendemos una parte especial de Moab. Realmente aquí no se ve, pero anteriormente, cuando salieron de Egipto, le pidieron a Moab permiso para pasar por sus tierras. Les dijeron: déjanos pasar, danos permiso de pasar. Y ellos no quisieron, no los dejaron. ¿Por qué? Por puro egoísmo. No los dejaron. No los dejaron. Entonces el Señor les dijo: pasa derecho, que yo te voy a dar su tierra. Pasa derecho, yo te voy a dar su tierra. Cuando el rey Balac ve al pueblo, dicen que eran muchísimos, y dijo: estos se van a parar y nos van a destruir. Estos van a venir sobre nosotros y nos van a consumir. Dice que él tuvo miedo. Una de las características sorprendentes de esto es que todos estos son descendientes de Abraham. Absolutamente, los edomitas, los moabitas, todos tienen descendencia de Abraham. Y no descendencia de la esclavitud. Tienen descendencia directa de Abraham. Moab, los moabitas eran hijos de una de las concubinas de Abraham. Entonces, esa descendencia directa de sangre, directa,
que tienen ellos era para que ellos supieran que el pueblo que estaba atravesando ese lugar era un pueblo de Dios, era un pueblo bendecido, y de alguna manera ellos pudieron haber tomado la decisión y permitirlos dejarlos pasar tranquilamente. Pero Balac tomó la decisión de enfrentarlos. Balac dijo: maldícemelos, quizá pueda derrotarlos. Y uno dice: de veras que el corazón es tonto. De veras que el corazón es tonto. Vamos a abrir nuestra Biblia. Si me vas a hablar los 30. En Números 22. Del 21 al 35. Números 22, del 21 al 35. Dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó en contra de la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que te has burlado? Perdón. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá y tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y el asna le respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esta hablarás. Y así Balaam fue con los príncipes de Balac. Muy bien, retomamos esta parte del ángel desesperación y los cristianos ciegos. ¿Qué pasó? Balaam, el profeta de los ojos abiertos, el que veía y hablaba directamente con Dios, estaba ciego. Ciego a un ángel. Ciego a alguien con menor rango que la divinidad que se le presentaba. De un momento a otro, no pudo entender el plan maestro de Dios.
¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo cegó? ¿Qué habrá cegado a Balaam? Su ambición, porque iba por dinero. La historia marca que es una corrupción, lo vimos hace 8 días acerca de la corrupción de Balaam, la corrupción del profeta. Corrupción. ¿Qué significa la palabra corrupción? ¿Qué será corrupto? ¿Qué significará alguien corrupto? ¿A qué se referirá con corrupción? Pueden investigar. Corrupción. ¿Qué es ser corrupto? No siempre tiene que ver con dinero. La corrupción es una actitud del corazón. ¿Pero qué es ser corrupto? Corrupto. No se preocupe, no se me va la hora. Es el abuso de poder o de una posición de autoridad para obtener beneficios personales o grupales ilegítimos. Amén. Abusa de su posición para obtener algo que no le pertenece. Eso es corrupción. ¿A qué se refiere con eso? Cuando habla acerca de la corrupción, del abuso de poder. Ustedes deben de saber que hay cosas que son altas y cosas que son bajas. ¿A qué me refiero? Hay cosas que son en un poder como presidencial y hay cosas que son como en una familia, como en una casa así pequeña, como en un kinder, por así decirlo. Cuando dicen que las personas son corruptas, son aquellas personas que se venden por una dádiva, que se venden por algo. ¿Qué es corrupción? Corrupción es cuando yo me vendo por algo. ¿Cómo me puedo vender yo en una corrupción física? Si yo soy presidente de aquí y alguien me dice, ¿saben qué? Usted como presidente, pues deme una licencia para que yo pueda poner un superpuesto en un lugar en donde no se pueden poner puestos y le doy un dinero. Tengo que. Y yo como presidente digo, no, pues nadie lo sabe, nadie lo supo, póngase. Y lo dejamos. Alguien que se vendió. Pero, ¿cómo sería la corrupción en nosotros como iglesia? Díganme ustedes, ¿cómo nosotros nos podríamos vender como iglesia? Simplemente hablando en la parte espiritual. ¿Yo cómo me podría vender como iglesia? Balaam es un claro ejemplo de la corrupción. Había dos formas en las que la gente se distinguía en el tiempo antiguo. Una era por dinero y la otra era por gloria. Por esas dos cosas. Realmente cuando hablamos de Hermes, cuando hablamos acerca de en el caballo de Troya, cuando hablamos nosotros acerca de esos guerreros todos poderosos, realmente ellos no iban, dice el guerrero que él no iba por un premio, que él no iba bajo el estandarte de un rey, él iba para ganar y para que todos vieran que él era un super guerrero, él iba por la gloria. Y uno dice, corrupción. Entendamos. La palabra del Señor marca en la Escritura que nosotros, dice una frase bien fuerte, dice, maldito el que hace engañosamente la obra. ¿Cómo es eso? La gloria. El Señor Jesús, cuando Él habló de sí mismo, nadie sabía que Él era el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí, los 30 años antes de que empezara su ministerio, Él estuvo literalmente en oculto. Solamente algunos profetas podían entender que Él era el enviado del cielo. Y solamente unos cuantos podían saber que Él era el enviado del cielo. Porque Él se mantenía tan oculto que aun cuando Juan el Bautista supo que Él era el Hijo del Dios, Él siendo el Bautista, Él siendo el que se paraba delante de Herodes y el que le decía sus cosas al rey, Él lo vio y Él dijo, no, es que yo no te puedo bautizar, es más, yo no soy digno ni siquiera de abrochar tu zapato. Si yo no, lo reconoció. Y el Señor Jesús le dijo, no le sigas. Vamos a hacer porque así lo declara la Escritura. Él no se vendió a la corrupción de la gloria. Él dijo, no,
Vamos a hacer como lo declara la Escritura. Después nosotros nos damos cuenta que Él se le revela como el Cristo a la persona más pequeña de este mundo, tanto entre los judíos como entre los gentiles, a la mujer samaritana, a la del pozo. Esa fue la primera a la que Él le dijo, yo soy el Cristo. A esa. Se le revela, ella no tenía ninguna voz en su tierra, no tenía ninguna voz en el pueblo porque no estaba respaldada por ningún hombre y no tenía ninguna voz en la iglesia. Y sin embargo, a ella fue a la que se le revela. A ella es a la que se le dice, yo soy el Cristo, el que te habla contigo. Y ya sale gritando y diciendo, uno que me ha dicho lo que soy, vino y se me mostró a mí. El problema de Balaam fue lo que salió de su corazón. Balaam tenía fama, Balaam tenía gloria. Todos sabían que él era profeta de Dios. El rey lo fue a buscar. Es más, marcan el tiempo. Y dicen que caminando eran 3 días, desde donde estaba Balac hasta donde vivía Balaam. 3 días caminando. Por eso se tenían que quedar descansando los príncipes. Y nosotros nos damos cuenta de esta parte tan fuerte. Balaam tenía fama, tenía el respaldo de Dios, pero le hacía falta algo. Reconocimiento no, tenía la gloria de Dios, porque todos sabían que él era, pero le hacía falta algo. Y por eso salió. Por lo que él pensaba que le hacía falta. Nosotros debemos de entender que todo está escrito en la Escritura de Dios. Balaam, al final de cuentas, llegó, bien sorprendente, llega con el Señor, estoy aquí checando el tiempo, llega con el Señor, Balaam, y no se sale con la suya, no puede maldecir al pueblo de Dios, es más, lo bendice, lo bendice y lo bendice, y el rey le dice, no te voy a pagar, no te voy a pagar. ¿Por qué? Porque no lo pudiste maldecir, no te voy a pagar. Y le dice, espérame, te voy a decir cómo yo sí los voy a maldecir. Yo no los puedo maldecir, pero te voy a enseñar cómo sí se pueden maldecir. No de la manera que esperaban, pero sí logra hacer que el Señor castigue al pueblo de Israel. Y sin embargo, Él se gana la gloria más grande en la Escritura. Él se vuelve, en Apocalipsis, en las iglesias, dice que Dios aborrece a los de la doctrina de Balaam. Quiere decir que hasta hoy, en este tiempo, hay gente corrupta, que nosotros tenemos que cuidarnos de esa doctrina, que nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos al inicio, cuando empezamos esto. Por esta rueda. Que todo lo que ya se vivió, lo vamos a vivir. Que todo lo que ya enfrentaron, lo vamos a enfrentar. Que todo lo que ellos fueron tentados, va a llegar y va a tocar a nuestro corazón. Hay mucha gente que se ríe de otros cuando ellos están sufriendo. Ah, no, cuando yo esté en tu lugar, yo no lo voy a hacer. Ah, no, cuando a mí se me dé la oportunidad de tener tu oportunidad que tú tienes o de esa prueba, yo la voy a pasar. Es más, aquí nos reímos y decimos de Balaam, qué tonto, era profeta de Dios. Nos reímos de él y decimos, sonso el Balaam. Espérate. Dice el dicho, a cada marranito le llega su zapato. Espérate. Vamos a ver cómo funcionas tú en la prueba. Cómo saltas en el comal de mi vida. Vamos a ver cómo te toca. Cómo enfrentas la situación. Es fácil decir, mira. Es fácil señalar, mira. Pero cuando nos toca. Aleluya. ¿Cuál es la victoria de eso? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Poniéndonos
La comida más amarga, la comida más fea, la comida más despreciada, es la que más necesitamos. ¿A quién le gusta el aceite de hígado de bacalao? Pero sin embargo, si estás enfermo de los pulmones, es lo que te va a salvar. ¿A quién le gusta el jitomate crudo? A mí. La cebolla, No. el ajo. No. ¿Pero qué creen? Es bien necesario. En la palabra de Dios, la escritura más difícil de digerir, la que no nos gusta, la de Apocalipsis, la de los perdidos, la de los que han caído, la de los que son malos, es la que nos va a salvar. Justamente. ¿Cuál es la escritura que te va a salvar? La de Saúl cuando traiciona a Dios. Esa te va a salvar. ¿Cuál es la escritura que te va a salvar? La de Judas. Ponte en el lugar de Judas. Di, si soy Judas, ponte en tu lugar, ponte en tus zapatos. Y cuidado. ¿Cuál es la que te va a salvar? La de Esaú. Esa te va a salvar. La que no te gusta, esa es la que te va a salvar. Esa es la que tú debes de adjudicarte. ¿Por qué? Porque es la que te va a tener atento a las consecuencias. Cuando nosotros leemos la escritura de los hermanos de Jacob, nosotros decimos, no, yo quiero ser a los hermanos de José decimos, yo quiero ser José, ¿no? El que está sufriendo y Dios lo bendice, el que está sufriendo y Dios lo bendice, y es el segundo de Faraón. Pero ¿por qué no eres Efraín? ¿Por qué no eres Manasés el que lo bendice? ¿Por qué no eres el mayor? El que estuvo en contra de él, el que lo traicionó y lo bendijo. ¿Por qué no decides? ¿Y si soy ese? Esa es la que te va a salvar. Esa escritura. Cuando nosotros somos reales y nosotros no nos ponemos en el lugar alto y nos ponemos en el lugar que nos corresponde para que el Señor sea el que nos levante, esa es la escritura que te va a salvar. Es lo que dice la escritura de Dios. La marca así lo marca. Se le acercaron, con eso termino, se le acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿quién es el más alto en el reino de los cielos? Señor, ¿quién es el más alto en el reino de los cielos? Es más, una mamá de uno de los seguidores del Señor Jesús se sentó al lado de él y le dijo, ¿qué tengo que hacer para que este hijo mío, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda en el reino de los cielos? Y dice, qué aborazada, te pasó de lista. Sí, casi, ¿qué te tengo que traer, Señor? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? En primer lugar, a mí no me corresponde dar, sino a mi Padre que está en los cielos. Y en segunda les dijo, el que se haga más pequeño, el más pequeño, el que le sirva a todos, ese va a ser el mayor en el reino de los cielos. Pero esa es la escritura que a nosotros nos cuesta trabajo de creer. Esa es la que no nos gusta, la que no nos duele. A mí me sorprende mucho porque hay una parte bien sorprendente en la escritura. Dice, corrige a tu hijo con vara y salvará su alma del infierno. ¿Quién tiene miedo de corregir a los hijos? No queremos pegarles porque están bien bonitos, ¿verdad? Porque los amamos, porque nos costaron, nos dolieron. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice, corrígelo con vara. Y también dice que el látigo es para el caballo. Dice, el palo es para el burro. Y si la vara de corrección es para las espaldas del necio. Vuelve a decir, corrígelo con vara. Con vara. Pero son las escrituras que a nosotros no nos gustan. Entonces, si usted no entendió mucho de esto, quédese con eso. La palabra más amarga es la que necesitamos para crecer. Nada más eso. La palabra más amarga es la que necesitamos para crecer. ¿Quiere usted permanecer en eso? Póngase en el problema. No se ponga en la solución. Y usted diga, soy el problema. Y verá qué rápido sale de la situación. Verá qué rápido sale de la